Mi nombre es Boris Miño, yo trabajo como técnico especialista de calidad ambiental de la Dirección Provincial de Ambiente de Cotopaxi, encargado de lo que es saneamiento. Bueno, nosotros dentro de la cátedra de periodismo de prevención estamos haciendo una investigación acerca de la contaminación en el río Cutuchi. La primera pregunta que te queremos realizar es ¿cómo afecta la contaminación del río Cutuchi a los moradores? Bueno, el río Cutuchi es un río que en la actualidad está muy contaminado, principalmente por materiales orgánicos que se descomponen y al descomponerse propician las condiciones perfectas para que se propaguen enfermedades, incluso pudiendo llegar al caso de epidemias en todos los moradores de la ciudad y de las aguas abajo de la ciudad también. ¿Cómo es utilizada el agua de este río para la actividad agrícola? Bueno, en todo el trayecto que recorre el río Cutuchi se utiliza mediante canales y ramales el agua que se concesiona a través del Senagua para el regadío mediante aspersión y mediante inundación también, que es una tecnología antigua, para el regadío de los diferentes cultivos de la provincia. ¿A quiénes se les considera como principales contaminantes del río y por qué? Bueno, en el año 2016 se realizaron estudios y se programaron inspecciones y se determina que los principales contaminantes son los contaminantes con aproximadamente el 80% de contaminación. Es la ciudad de La Tacunga con sus descargas y sus parroquias también, la parte rural y la parte urbana con sus descargas de aguas residuales, y también con un 20% aproximadamente la contaminación de la industria en general. ¿Cómo manejan las autoridades este tipo de contaminación hacia el río? Bueno, en el año 2016, como les manifestaba, se inició un proceso desde la presidencia en la que hubo un compromiso presidencial justamente en el que estábamos todos trabajando para la descontaminación del río Cutuchi. Se hizo un catastro del número de industrias que descargan de manera directa o indirecta al río Cutuchi y de qué manera contaminan estas. Es decir, a partir de ahí se solicitó el inicio de los procesos para el licenciamiento de alrededor de 40 empresas, un poco más, y de otras empresas también. Muchas otras fueron iniciadas proceso administrativo con multas a no acatar las disposiciones, y actualmente es la autoridad ambiental de aplicación responsable, es decir, el Consejo Provincial, quien está encargado de lo que se conoce como otros sectores en la Constitución para llevar la prevención y el control de estas empresas que contaminan. ¿Qué recursos se implementaron para la descontaminación del río y cuáles son sus avances? Bueno, como les decía, en el 2016 aproximadamente, a partir de este compromiso presidencial, es que se utilizan todos los recursos que se manejó como calidad ambiental de la Dirección Provincial del Ambiente de Cotopaxi, en conjunto con técnicos de Planta Central y de otras provincias también que están involucradas como perjudicados, porque el agua del río Cutuchi llega como también parte a otras provincias, como un material contaminante a otras provincias a partir de Cotopaxi. Entonces se dispusieron todos los recursos de la dirección provincial y el tiempo que se tuvo para llevar a cabo estas inspecciones. Como les decía, los procesos administrativos que se iniciaron en contra de diferentes empresas, etcétera. Incluso se ayudó, se colaboró con todo el personal técnico de la dirección provincial para colaborar a la elaboración del estudio de impacto ambiental del Plan Maestro de Alcantarillado para la ciudad de La Tacunga, el cual al momento se encuentra, hasta donde tenemos conocimiento, en búsqueda de los fondos necesarios para su implementación, ya que es un proyecto bastante grande y por ende bastante costoso. ¿Cómo afecta la contaminación del río al medio ambiente? En general, como les decía, el hecho de que el ser humano sea también parte del medio ambiente y ente principal del medio ambiente a cuidar, pues el río contamina a las personas, contamina la flora, la fauna, incluso el paisaje en su momento podría haber sido utilizado como un tema turístico y no lo es, justamente daña el paisaje por estar contaminado. Entonces afecta a todos los factores que conocemos en materia ambiental,
de los ecosistemas como son la flora, la fauna, el paisaje, etcétera, el agua, el suelo, el aire incluso. Entonces es un tema global, es un tema holístico que afecta a todos los factores del ambiente. ¿Quiénes deben asumir la competencia sobre la contaminación del río? Es complicado definir actores porque cada uno de nosotros desde nuestras casas contribuimos a contaminar de la misma manera en la que podríamos contribuir a descontaminar el río Cutuche. Entonces, más que autoridades e instituciones, creo yo que los responsables de la descontaminación del río somos nosotros mismos. Primero, desde nuestras acciones, de lo que hacemos a diario, intentando disminuir nuestra huella de carbono, así también lograremos aportar nuestro granito de arena para disminuir la contaminación del río Cutuche y luego podremos exigir a las autoridades, a las instituciones, en este caso Dirección Provincial del Ambiente, dentro de su circunscripción y dentro de su competencia, en este caso sectores estratégicos y a la Dirección de Ambiente del Consejo Provincial, a actuar como autoridad ambiental de aplicación responsable dentro de lo que se considera otros sectores, es decir, comercio, industria, empresas en la parte de la agricultura, de la ganadería, etcétera, que ellos son su autoridad ambiental también. ¿Cómo se beneficia la ciudadanía con la descontaminación de este río? Como hablábamos antes, la pregunta anterior de qué manera afecta el tema de la contaminación del río Cutuche a la ciudadanía, de la misma manera podríamos ayudar. Hablábamos del tema de las enfermedades. Justamente considero que si es que llegamos a descontaminar el río Cutuche también estaríamos disminuyendo bastante los índices de enfermedades infecciosas en la provincia, estaríamos agilizando un poco más el tema de la atención en los establecimientos de salud públicos, incluso privados también. Entonces creo yo que de esa forma ayudaríamos un poco descontaminando el río Cutuche y también el tema de las infecciones por el consumo de alimentos que se cultivan con el agua que está contaminada, que se bioacumulan los contaminantes en los alimentos y son los mismos que consumimos nosotros. ¿Qué políticas se han implementado para reducir la contaminación del río? Bueno, como les decía, hay un compromiso presidencial que se implementó en su momento. Actualmente, a partir de abril de este año, del 17 de abril, entró en vigencia del 2018 el Código Orgánico del Ambiente, en el cual se pone como ley, como legislación, el tema de las multas, las sanciones a todos los infractores que se reconozcan dentro de lo que es contaminación ambiental en general y nuestra competencia, que son los sectores estratégicos, en mi caso saneamiento, pues a las instituciones, personas naturales o jurídicas que se llegue a atender mediante inspecciones de control, se puede llegar a sancionar de acuerdo a lo que establece ahora el Código Orgánico del Ambiente, que es más específico que la legislación que teníamos antes, es un gran avance en temas políticos. Finalmente, un mensaje que usted puede emitir para la ciudadanía o para las empresas que están consideradas como mayores contaminantes. Bueno, como decía, cada uno de nosotros formamos parte de la contaminación que vemos en el río Cutuche. Somos los que aportamos directamente al río Cutuche con nuestros contaminantes. Entonces, creo yo que también podremos ser actores positivos, pasar de ser esos actores negativos de la contaminación del Cutuche a pasar a ser unos actores positivos para la descontaminación del río Cutuche, que tomemos conciencia, justamente porque esto es un ciclo cerrado en el que nuestros contaminantes van a parar a los alimentos que nosotros mismos consumimos y nos estamos afectando a nosotros mismos, ¿sí? Entonces considero yo que podemos ser parte de la solución también, no solamente exigiendo a las autoridades el que acaten sus competencias, que también es parte de, pero desde nosotros creo que podemos hacer también bastante más, un aporte bastante grande.